Como ejercicios prácticos de torsión, lo que nosotros podemos llegar a necesitar es, por ejemplo, dimensionar. O sea, tenemos que soportar un determinado momento torsor con una cierta pieza de tal material, X material, y queremos saber entonces de qué diámetro tendrá que ser, por ejemplo, ese árbol de levas para poder soportar un par torsor. Eso sería dimensionar, es decir, qué diámetro debe tener ese eje circular, por ejemplo. Otra forma es, yo tengo un determinado eje de tal diámetro y lo que quiero saber es cuánto podría soportar. Y la tercera posibilidad es, tengo un determinado eje que está soportando un cierto momento torsor. Quisiera saber cuál es la tensión de trabajo, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos está de la tensión tau tangencial admisible, para saber si está muy forzada esa pieza o no, o todavía le puedo aplicar más esfuerzo. Por ejemplo, este ejercicio es de dimensionar. Fíjense, dada la siguiente barra circular de acero, cuyos tau admisible 300 kilos por centímetro cuadrado y G, que es el módulo de elasticidad transversal, 810.000 kilogramos por centímetro cuadrado, sometida a torsión debido a un momento torsor de 0,08 tonelámetros, o sea, ya nos están dando todos los datos menos, ¿cuál? El de las dimensiones. Averiguar qué radio, o sea, eso es lo que pide, averiguar qué radio debe tener ese eje para verificar que la tensión de trabajo sea menor a la de admisible del material, para que no haya problemas de que se rompa o que funcione bien la pieza. Averiguar también el ángulo θ específico de torsión, para poder controlar que no gire demasiado por más que aguante. Entonces, recordamos la fórmula general, que es tau igual momento torsor sobre módulo resistente polar, M sobre W. Y recordemos que tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. Así como está la fórmula, es si yo ya tengo el valor del momento torsor y tengo las dimensiones, fíjense que el módulo resistente polar, si yo tengo el radio, quiere decir que conozco el diámetro también, porque es el doble. Solamente con multiplicarlo por pi y dividirlo por 16, obtengo el módulo resistente polar. O sea que si yo tengo el WP, ya sé las dimensiones. Entonces, si yo tengo el momento torsor y sé las dimensiones, justamente la fórmula original está para eso, para verificar que, para saber que esa tensión que está soportando el material es menor que la admisible, o sea, y para saber cuánto menor. Entonces, eso se llama verificar. Ahora, si yo paso del otro lado de la fórmula, por ejemplo, el WP lo paso de este lado, y entonces lo que puedo hacer es averiguar el momento torsor, dado las medidas de un eje, si el WP está de este lado, lo multiplico por la tensión que puede soportar, que me va a dar el momento torsor que puede soportar. Entonces ahí sería averiguar el momento torsor que un determinado eje de tal medida pueda soportar. Pero acá lo que en verdad está pidiendo este ejercicio es dimensionar. O sea que, ¿dónde están las dimensiones? Dijimos que estaba en el módulo polar, en el módulo resistente polar. Fíjense que el WP tiene en cuenta las dimensiones, el diámetro. Así que, si yo lo que quiero averiguar es el radio, voy a tener que despejar WP. ¿Y cómo hago? Paso WP de este lado y tau admisible lo paso de este lado dividiendo. ¿Ven? WP, momento torsor, sobre tau admisible que está dividiendo. Justamente, momento torsor lo tengo, era dato, 0,08 tonelámetros. Como tau admisible está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, me conviene pasar los tonelámetros a kilogramos centímetros para tener las mismas unidades.
Entonces, recuerden que una tonelada son 1000 kilos. O sea que a este valor lo tengo que multiplicar por 1000. 1, 2, 3 veces corro la coma, quedaría 80. Pero aparte, un metro tiene 100 centímetros. Yo lo quiero pasar a centímetros, así que al 80 lo multiplico por 100 también para llevarlo a centímetros. 800, 8000. ¿Ven? 8000 kilogramos centímetros. O sea, ¿qué es lo que hice? Moví 5 veces la coma. O sea, lo agrandé. 1, 2, 3, 4, 5. 8000 kilogramos centímetros es igual a 0,08 tonelámetros. Bien, entonces ya teniendo kilogramos centímetros y abajo kilogramos y también centímetro, aunque no importa que esté dividiendo, fíjense que kilogramo se simplifica con kilogramo y centímetros cuadrados que divide abajo pasa como multiplicando arriba. Entonces queda centímetros cúbicos. El módulo resistente polar justamente queda en centímetros cúbicos. Bien, así que esa cuenta de WP nos dio 26,66 centímetros cúbicos. Bien, ¿para qué nos sirvió eso? Sabemos que para un círculo el módulo resistente polar es pi por diámetro al cubo sobre 16. Por lo tanto, si yo quiero averiguar la dimensión, el diámetro, ¿qué hago? Este 16 lo paso multiplicando, el pi lo paso dividiendo y este cubo lo paso como raíz cúbica. Por lo tanto, fíjense que D es igual a la raíz cúbica de 16 por 26,66 centímetros cúbicos sobre pi. Hago las cuentas y me da que el diámetro para poder soportar ese momento torsor tiene que ser de 5,14 centímetros. El eje tiene que ser de 5,14 centímetros. Serían 51,4 milímetros. ¿Sí? Así es como lo necesito. Bueno, y entonces, ¿pero cuál era lo que me pedía el enunciado? El radio. Así que bueno, el radio siempre es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio debe ser de 2,57 centímetros. O sea, 5,14 dividido 2. Y después me fijo, porque por ejemplo, quizás cuando vaya a comprar una barra de acero no encuentre una de 5,14 centímetros. Voy a comprar una que tenga un poco más de diámetro. Y si después lo quiero justo de ese valor, bueno, con el torno lo rebajo a ese diámetro. Y si no, lo dejo. De última, si tiene más de lo que necesito, va a resistir mejor. Bueno, lo importante es que como mínimo necesito 2,57 centímetros de radio. Bien. Ahora quiero saber la deformación, o sea, el ángulo θ. Habíamos visto que era momento torsor sobre G por JP. JP era pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Pi por 5,14 centímetros a la cuarta dio 32. Eso nos da centímetros a la cuarta, ¿vieron? El momento de inercia siempre nos daba centímetros a la cuarta. 68,52 centímetros a la cuarta el momento de inercia polar. Entonces, como bien dijimos arriba, θ es igual al momento torsor, o sea, 8000 kilogramos centímetros, dividido G, que era 810.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por JP, que acabamos de calcular que es 68,52 centímetros a la cuarta. Fíjense, todo se va simplificando y no queda nada. Si se fijan, miren, kilogramo se va con kilogramo. Este centímetro cuadrado que divide abajo, que divide acá, se simplifica con esta a la cuarta. ¿Y qué nos queda? Centímetro cuadrado acá. Y centímetro cuadrado acá, nos queda nada arriba dividido centímetro. O sea, en vez de nada se dice que son radianes. ¿Ven? Radianes sobre centímetros. Entonces, θ, ángulo específico de torsión, nos dio 0,000144 radianes sobre centímetro. Fíjense que es muy poquito. Porque seguramente, claro, es acero. Vieron que la barra de acero que vimos en la teoría no se llega a deformar nada, ni nos avisa. Como la tiza, ¿vieron? En un momento se rompe y punto. Es muy poco el ángulo. Bien. Pero ese valor, a lo mejor, lo que no nos cuesta interpretar y lo queremos pasar a grados sexagesimales.
¿Cómo hacemos para pasar los grados sexagesimales? Sabemos que pi representa 180 grados. Por lo tanto, nuestro valor 0,000144 radianes sobre centímetro va a ser el ángulo θ en grados que necesitamos. ¿Y eso qué hace? ¿Cómo hacemos? Y 180. Es una regla 3 simple, ¿no? 180 por este valor dividido pi. Eso nos da que θ en grados sexagesimales es 0,0082 grados. O, pasado a grado, minuto y segundo, que ustedes lo pueden hacer en la calculadora, es 0 grado, 0 minuto, 29,73 segundos. Y quedó terminado el ejercicio de torsión.